En octubre de 1972, un grupo de 45 personas abordó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un viaje que prometía ser una aventura emocionante. Entre ellos se encontraban jugadores de rugby, amigos y familiares, todos con la esperanza de disfrutar de un fin de semana en las montañas de Chile. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje lleno de expectativas, se transformó en una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia. La tragedia de los Andes no solo es un relato de lucha y resistencia, sino también un testimonio del estoicismo humano frente a la adversidad. El 13 de octubre de 1972, el avión despegó de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. Las condiciones climáticas eran adversas, con tormentas y visibilidad limitada. A medida que el avión ascendía, los pasajeros disfrutaban de la compañía y la camaradería, ajenos al destino que les esperaba. A las 3:34 p.m., el piloto se encontró con una tormenta inesperada y, en un intento por evitarla, perdió el control del avión. En cuestión de segundos, el vuelo 571 se estrelló en la cordillera de los Andes, dejando a los sobrevivientes en un paisaje desolador y helado. Al principio, el caos reinó entre los sobrevivientes. Muchos estaban heridos y la confusión era palpable. Sin embargo, a medida que la realidad se asentaba, un grupo de hombres comenzó a organizarse. Se dieron cuenta de que su única esperanza de sobrevivir era trabajar juntos. En medio de la tragedia, el estoicismo comenzó a florecer. Aceptaron su situación y decidieron que no se rendirían. Las primeras horas tras el accidente fueron críticas. Los sobrevivientes se enfrentaron a un frío extremo y a la falta de alimentos. La nieve cubría todo a su alrededor, y la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Sin embargo, los hombres comenzaron a establecer un plan. Se dividieron en grupos para buscar a los heridos y evaluar la situación. A pesar de las heridas y el trauma, la determinación de sobrevivir se convirtió en su principal motor. Se dieron cuenta de que debían conservar la energía y mantenerse unidos. La comunicación se volvió esencial. Compartieron historias, risas y recuerdos, lo que les ayudó a mantener la moral alta en medio de la adversidad. Con el paso de los días, la realidad de su situación se hizo más clara. La falta de alimentos se convirtió en un problema crítico. A medida que la desesperación crecía, los sobrevivientes comenzaron a buscar soluciones. En un momento de reflexión, uno de los hombres, Fernando Parrado, recordó que la única forma de sobrevivir era alimentarse de los cuerpos de aquellos que no habían sobrevivido al accidente. Esta decisión fue devastadora y moralmente compleja, pero en su mente, la supervivencia era la prioridad. La decisión de recurrir al canibalismo fue un punto de inflexión en la historia de los sobrevivientes. En un entorno donde la vida y la muerte se entrelazaban, cada uno de ellos tuvo que enfrentar sus propios dilemas morales. Algunos se sintieron abrumados por la culpa y la angustia, mientras que otros, como Parrado, encontraron en el estoicismo una forma de aceptar la realidad. Comprendieron que, aunque la decisión era dolorosa, era necesaria para su supervivencia. A medida que pasaban los días, la situación se tornaba cada vez más desesperada. La falta de alimentos y la exposición a las inclemencias del tiempo comenzaron a afectar la salud de los sobrevivientes. Sin embargo, en medio de la adversidad, el estoicismo se convirtió en su ancla. Se recordaban mutuamente que, aunque estaban atrapados en una situación desesperada, aún tenían el poder de decidir cómo enfrentarla. La filosofía estoica, que enfatiza la aceptación de lo que no se puede cambiar y la concentración en lo que se puede controlar, se convirtió en su guía. Cada día, se levantaban con la determinación de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Después de más de 2 semanas en la montaña, un grupo de sobrevivientes decidió que debían intentar buscar ayuda. Fernando Parrado y Roberto Canessa, 2 de los hombres más fuertes y decididos, se ofrecieron para emprender una peligrosa travesía a través de las montañas. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero la esperanza de rescate era más fuerte que el miedo.
El viaje fue arduo y lleno de peligros. Enfrentaron terrenos difíciles, condiciones climáticas extremas y la constante amenaza de la deshidratación y el agotamiento. Sin embargo, cada paso que daban era un acto de resistencia y determinación. A medida que avanzaban, recordaban a sus compañeros que habían quedado atrás, lo que les daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, después de varios días de caminata, Parrado y Canessa llegaron a un valle donde encontraron a un grupo de campesinos. Con gran esfuerzo, lograron comunicarse y pedir ayuda. La noticia de su supervivencia se transmitió rápidamente y se organizó un rescate. La esperanza que habían mantenido viva durante semanas se convirtió en realidad. El 23 de diciembre de 1972, más de 2 meses después del accidente, los primeros sobrevivientes fueron rescatados. La noticia de su supervivencia y la historia de su lucha se difundieron rápidamente por todo el mundo. La tragedia de los Andes se convirtió en un símbolo de la resistencia humana y la capacidad de superar la adversidad. Los sobrevivientes regresaron a sus hogares, pero la experiencia los había cambiado para siempre. Habían enfrentado la muerte y habían tomado decisiones inimaginables en su lucha por la vida. Sin embargo, también habían encontrado una profunda conexión entre ellos, una hermandad forjada en el fuego de la adversidad. La experiencia de los sobrevivientes de los Andes no solo fue una lucha física, sino también un viaje emocional y filosófico. A través de su sufrimiento, aprendieron lecciones valiosas sobre la vida, la muerte y la resiliencia. El estoicismo, que les había proporcionado un marco para enfrentar su realidad, se convirtió en una parte integral de su identidad. Los sobrevivientes reflexionaron sobre cómo la adversidad puede revelar la verdadera naturaleza del ser humano. En situaciones extremas, se dieron cuenta de que la voluntad de vivir puede superar incluso los instintos más básicos. La lucha por la supervivencia no solo se trataba de satisfacer necesidades físicas, sino también de encontrar un propósito y significado en medio del caos. Una de las lecciones más poderosas que aprendieron fue la importancia de la comunidad. En su aislamiento, la conexión entre ellos se volvió fundamental. Se apoyaron mutuamente, compartieron sus miedos y esperanzas, y encontraron consuelo en la compañía del otro. La solidaridad y la empatía se convirtieron en sus mejores herramientas para enfrentar la adversidad. La historia de los Andes también resuena con la idea de que, en tiempos de crisis, la humanidad puede brillar. A pesar de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar, los sobrevivientes demostraron que la compasión y la lealtad pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. La historia de los sobrevivientes de los Andes ha perdurado a lo largo de los años, inspirando a generaciones a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. Su legado es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede ser una luz que guía el camino. La tragedia de los Andes es más que una historia de supervivencia, es una exploración profunda de la condición humana. A través de su experiencia, los sobrevivientes nos enseñan que la vida está llena de incertidumbres y desafíos, pero también de oportunidades para crecer y aprender. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo enfrentamos nuestras adversidades. La resiliencia, la capacidad de recuperarse de las dificultades, se convierte en una virtud esencial en la vida. Los sobrevivientes de los Andes nos muestran que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. La forma en que enfrentamos los desafíos define no solo nuestro carácter, sino también nuestro destino. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrenta a situaciones que parecen insuperables. La historia de estos hombres nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La clave está en mantener la esperanza y en apoyarnos en los demás, tal como lo hicieron ellos. Además de la lucha por la supervivencia física, los sobrevivientes también se embarcaron en una búsqueda de significado. Reflexionaron sobre lo que realmente importa en la vida, las relaciones, la amistad y la capacidad de amar y ser amado.
En medio de la adversidad, descubrieron que la vida es preciosa y que cada día es una oportunidad para valorar lo que tenemos. Esta búsqueda de significado se convierte en un llamado a todos nosotros para que no solo sobrevivamos, sino que también vivamos plenamente. Nos invita a apreciar las pequeñas cosas, a cultivar nuestras relaciones y a encontrar alegría incluso en los momentos difíciles. La historia de los sobrevivientes de los Andes es un testimonio de la capacidad humana para enfrentar la adversidad con valentía y determinación. Su legado perdura como un faro de esperanza, recordándonos que, aunque la vida puede ser impredecible, siempre hay una luz al final del túnel. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos inspirarnos en su ejemplo. La resiliencia, la comunidad y la búsqueda de significado son herramientas poderosas que todos podemos utilizar en nuestro viaje. Al final, la historia de los Andes no es solo sobre la supervivencia, sino sobre la capacidad de encontrar la esperanza y la fuerza en los momentos más oscuros. Así, la tragedia de los Andes se convierte en una lección atemporal sobre la naturaleza humana y la capacidad de superar lo inimaginable. Nos recuerda que, aunque la vida puede presentarnos pruebas extremas, siempre hay una oportunidad para crecer, aprender y encontrar un propósito. La experiencia de los sobrevivientes de los Andes nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las dificultades que enfrentamos. En un mundo lleno de incertidumbres, es fundamental recordar que la resiliencia no es solo una respuesta a la adversidad, sino una forma de vida. Cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y profundizar nuestras conexiones con los demás. La historia de estos hombres también nos enseña que, en momentos de crisis, la empatía y la solidaridad son esenciales. Al apoyarnos mutuamente, podemos encontrar la fuerza para superar incluso las pruebas más difíciles. La comunidad se convierte en un refugio, un lugar donde podemos compartir nuestras luchas y celebrar nuestras victorias. Compartir historias de supervivencia, como la de los Andes, es vital para inspirar a otros. Estas narrativas no solo ofrecen lecciones valiosas, sino que también crean un sentido de conexión entre las personas. Al escuchar y contar historias, recordamos que no estamos solos en nuestras luchas. Cada historia tiene el poder de motivar y alentar a otros a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Finalmente, la historia de los sobrevivientes de los Andes es un llamado a la acción. Nos desafía a ser más conscientes de nuestras propias vidas y a valorar cada momento. Nos invita a cultivar la resiliencia, a construir comunidades solidarias y a buscar significado en nuestras experiencias. Al hacerlo, no solo honramos la memoria de aquellos que enfrentaron la adversidad en los Andes, sino que también nos preparamos para enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y esperanza. La tragedia de los Andes es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para resistir y prosperar. A través de la adversidad, los sobrevivientes encontraron no solo la fuerza para vivir, sino también un profundo sentido de propósito. Su legado perdura, inspirándonos a todos a enfrentar nuestras propias luchas con determinación y a encontrar la luz en la oscuridad. En última instancia, su historia es una celebración de la vida, la amistad y la indomable espíritu humano. Nos enseña que, aunque la vida puede ser impredecible y desafiante, siempre hay espacio para la esperanza y la superación. Así, al reflexionar sobre la historia de los sobrevivientes de los Andes, recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentar nuestras propias montañas. Con resiliencia, apoyo mutuo y una búsqueda constante de significado, podemos transformar nuestras experiencias más difíciles en oportunidades de crecimiento. En última instancia, la historia de los sobrevivientes de los Andes no solo es un relato de supervivencia, sino un testimonio del poder del espíritu humano. Que su legado nos guíe y nos motive a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma determinación y coraje. Sigamos adelante, siempre buscando la luz en el camino.